Bueno, apreciados estudiantes, buenas noches con todos. Vamos a iniciar con lo que es nuestra materia de control eléctrico industrial, ¿ya? Por favor, atención a la lista. Luis Aguilar, Presente. César Aguilar, Presente. Jaime Cueva, Presente. Daniel Gonzaga, Presente. Nixon Gualán, Presente. Francisco y Maicela, José Jiménez. Presente, Inge. José, ¿estuviste la vez pasada? Sí, Inge, sí, estuve las dos. No, que pasa, llegué atrasado la vez pasada. Ya, Yo bueno, también esta vez puedo ingresé atrasado. nombre, para justificarte la última vez, muchachos. Gonzaga. Ya. Última vez que sea muchachos, ¿ya? Por esta Listo, semana. Inge. Omar Malacatos, Presente. Giovanni Martínez, Presente, Inge. Segundo Maza, Presente, ingeniero. Jorge Montero, Presente. José Quesada, Presente. Steven Ramos, Presente. Ángel Romero. Usted también da problemas en faltas y solo viene a dar examen, dijeron, pero bueno. Víctor Alfonso, lo mismo. Ya le van a llamar. César Zarango, Presente, ingeniero. Jonathan Zarango Presente. y Jenny Yangua. Bien joven. Casi el 90-95%. Es gratificante. Ingeniero, que si me puede ayudar a mí también con la falta de la clase pasada, sí le escribí por interno. ¿Ya nombre, César? Arango César. Sí, sí me dijiste, Zarango, César. Sí, disculparás. Ahora me acuerdo nomás. Muchachos, verán, no hay problema, verán, me dicen, verán, si es que me dicen a mí y a algún compañero ya que me haga acuerdo y que quede constante, si es que alguien, digamos, tuvo un inconveniente, porque lo podemos tener ya. Piden por favor que les justifique ya. Supongamos, como en el caso de César, en el caso de Quesada, a veces por el trabajo. O cualquiera de ustedes no se puede conectar, muchachos, entonces les justificamos ese mismo instante, ¿ya? Para poder justificar, porque si me dicen al otro día o a la otra semana en ese caso, entonces muchachos ya se quedan con la falta, ¿ya? Ya, por favor, y disculpar a César, sí me dijiste César, pero se me pasó, ¿ya? Pero sí sería bueno que te comuniques con tus compañeros, me imagino que tienen un grupo, ¿no es cierto? Ustedes de estudiantes. Entonces ponen ahí para que cualquiera de ustedes van a decir que tuvieron un inconveniente o algo, entonces yo les puedo poner la asistencia, ¿ya? Bueno, yo repito, esto muchachos está grabado, entonces ya eso ya quedan creo que ya no hay más. A ver. Muchachos, ya han averiguado el teleruptor, sí lo estuve averiguando, pero no hay, no lo encuentro, no, aquí en Ecuador no lo venden. O mejor dicho, las personas que proveedores míos eléctricos no lo tienen, no lo desconocen de esto, mejor dicho, del teleruptor. Si es que alguien tiene algún amigo o algo, pregúntenlo. Ya para ver cuánto vale y poder adquirirlo. Hacer unas prácticas con eso también. Me pareció bueno. Bueno, seguimos. Aquí. Representación de automatismos. Dice, identificación de aparatos. En los cuadros eléctricos se identificarán los aparatos siguiendo normas. Primero, una letra que indique el aparato más abajo de una letra que indique el aparato
Más abajo puedes ver la letra para cada aparato. Más acá abajo les puse, hay una figura ya, para que vayan viendo lo que les puse. Un número que indica el número del aparato dentro del esquema. Una letra que nos indica la función del aparato. Normalmente viene con M, que significa principal, o una A, auxiliar. Estamos hablando, muchachos, de los automatismos, ya, de esto. Estos son los automatismos para una conexión de automatismo eléctrico. ¿Ya? Entonces, cada elemento que se refiere a esto, cada elemento entonces viene con una letra, con un número, y también vienen normalmente con una letra M, que significa principal, o una letra A, que es un elemento auxiliar, ya en los esquemas. Por ejemplo, aquí tenemos un contactor, ¿sí ven? Los contactores o elementos para que se utiliza tanto en control de procesos como control eléctrico para automatismos. Vienen asignados, muchachos, ya bajo las normas, normalizados, como quien dice ya, dependiendo, cada país tiene su propia normativa también. Pero en cambio, pero hay muchos elementos, casi en todos, la normativa es a nivel mundial, ¿ya? Normativas como, por ejemplo, en vez de un contactor con la letra K, 3M. M significa principal, queda acá arriba, ¿sí ven? Aquí, principal, una letra M, principal, ¿sí ven? Pero, me dijeron, M, principal, ¿sí ven? La letra K, es la letra que indica el aparato. Es una letra que indica qué aparato es. K es un contactor. Hay una tablita que dice K, se refiere a los contactores, y el número indica el número de aparatos dentro de un esquema. ¿Ya? Entonces hay contactor número 3. Si le pusiera eso, ¿qué significaría? Mira, que vayan entendiendo. Si le pongo ahí el número 5, ¿qué quiere decir ahí? Contactor número 5. Eso, contactor número 5, muchachos. ¿Ya? La letra, como digo, muchachos, es de un contactor. Hay una tablita también para eso, ¿ya? De la letra. Y la M es, si es inicial, perdón, es M, principal, o A, o es un elemento auxiliar. Este es un elemento principal, ¿ya? Esa es una norma española, ¿ya? Una norma española, que es la segunda norma UNE. Y la segunda norma CEI es la Comisión de Electrotécnica Internacional. ¿Ya? Comisión Electrotécnica Internacional. Entonces, miren, aquí también así mismo es KM3. KM3, ¿sí ven? KA1. Para borrar eso. Bueno, aquí tenemos la tablita, muchachos, miren. La letra A. Aquí si ponemos la letra K, relés y contactores, ¿sí ven? Relés y contactores. Aquí tenemos supongamos que tuviéramos es el grupo constructivos de partes de grupos constructivos, amplificadores magnéticos, láser, combinaciones de aparatos, bueno, entre otros. Si ponemos la letra L, es inductivo, ¿ya? Contactor inductivo. Aquí está esta tablita que después también les pueda servir algún rato en sus vidas, entonces ya tienen esa información. ¿Ya? Esta es la tablita para las nomenclaturas. Y aquí la nomenclatura principal. El número 1, la letra que indica el aparato, ¿ya? A ver qué aparato se refiere. Marcado de bornes también. En algunos bornes, muchachos, viene también marcado a veces con números o con letras, ¿ya? Utilizamos el término borne para referirnos a cada una de las partes metálicas
de una máquina o dispositivo eléctrico, donde se produce la conexión del aparato con los conductores u otros aparatos. Según las normas C, E y E, los bornes de los aparatos se marcan con la siguiente numeración. Un poquito. Voy a agrandarles. Bueno, esta es la nomenclatura, muchachos, que vienen cada elemento. También ya lo hemos venido. Si ven, miren, cuando hablamos de una bobina, ¿se acuerdan que era A1 y A2, las entradas y salidas? Cuando di un indicador luminoso, influencing, X1 y X2, así vienen los elementos, ¿ya? De un contacto bipolar, 2 entradas, o tripolar, 3 entradas y 3 salidas. Los contactos, ya. Y aquí contactos auxiliares de mando, normalmente abiertos, se acuerdan que era 1 y 2, y normalmente cerrados 1 y 2, normalmente abiertos 3 y 4, y con contactos conmutados 3, 2 y 1. Y así sucesivamente, muchachos, ahí en esta ya. Okay. Son algunos elementos que también les puse también ahí, ¿ya? Ese ya les va a subir también al entorno virtual para que vayan teniendo ustedes. Vayan teniendo, pueden descargar y pueden ir archivando en alguna carpeta que tengan, ¿ya? Esquemas de los automatismos. Los esquemas de un automatismo eléctrico son representaciones simplificadas de un circuito. Independientemente de la clase de esquema, siempre se deben perseguir los siguientes objetivos. Entonces, estos son los esquemas que se deben seguir para perseguir, digamos, independientemente de la clase del esquema, siempre se deben perseguir los siguientes objetivos para un esquema. Expresar de una forma clara el funcionamiento del circuito y de cada uno de sus aparatos. Expresar de una forma clara, muchachos, el funcionamiento. ¿Para qué va a ser ese dicho circuito que estamos haciendo? Qué sé yo, para arranque de un motor, para marcha, digamos, para prácticas, qué sé yo, para inversión de giro, todo eso. Entonces hay que expresar de una forma clara el funcionamiento del circuito y cada uno de sus aparatos, ya cada uno de sus elementos. 2. Facilitar la localización de cada aparato y sus dispositivos dentro del circuito, dentro de un sistema, ¿ya? Nos referíamos a esto. Nos quedamos a cada uno de esos, miren, muchachos. Se ve que hay bornes, contactores, relays, bornes de salida. A cada uno de esos hay que ponerle, digamos, ahí la ubicación y su nomenclatura, todo eso. Es lo que se refiere ahí. Es lo que se refiere, ¿ya? Dice, por regla general, se evitarán los trazos oblicuos de conductores limitados o trazos horizontales y verticales. El trazo oblicuo se limitará a condiciones en las que sea imprescindible para facilitar la comprensión del esquema. En los automatismos, los esquemas se dividen en esquemas de mando y esquemas de fuerza, muchachos. Es lo que les venía hablando también en la materia de control de procesos, que en un sistema de eléctrico o en automatismo, muchachos, industrial, ustedes van a encontrar ese tipo, digamos, de esquemas, ya ese tipo de planos, donde van a ver el esquema de mando y el esquema de fuerza. Más adelante les puse, voy a tener unos videos, les puse para que se vayan dando cuenta, ¿ya? Y también, si quiere que les refuerce, el lunes les puedo reforzar también todo esto, ya abajo en la pizarra, para indicarles, eso no hay dificultad, ¿ya? Esquema de mando o de control. Esquema de mando es una representación de la lógica del automatismo. Deben estar representadas los siguientes elementos. En el esquema de mando o de control, muchachos, donde nosotros vamos a, como quien dice, a manipular, si fuera, digamos, una botonera, pan le aplasto y le vamos a dar accionamiento o vamos a dar trabajo al motor o a cilindros.
Ya, entonces, ese es un sistema de control. Al salir un break que si fuera manual. ¿Ya? Entonces, es el esquema de mando o de control. Entonces, ¿cuál es? En el esquema de mando es una reparación de la lógica del automatismo. Deben estar representados los siguientes elementos. Los siguientes elementos van a estar representados en el esquema de mando. Bobinas de los elementos de mando y protección, contactores, relés, etcétera. ¿Sí ven? Elementos de diálogo hombre-máquina, pulsadores, lo que digo ahorita, finales de carrera, etcétera. Dispositivos de señalización, pilotos, alarmas, etcétera. Y contactos auxiliares de los aparatos, ¿ya? Que van a estar representados con la letra A. Los contactos auxiliares o elementos auxiliares con la letra A, muchachos. En los planos eléctricos industriales van a encontrar con esa nomenclatura, muchachos. Cuando se trata de un contacto auxiliar, la letra A. ¿Ya? Ahí tenemos un esquemita también. Lo ponemos un poquito grande. Es de una línea, ¿sí ven? Esquema de mando con referencias cruzadas. Tenemos de una línea nomás. Monofásica de 220. Tenemos un pulsador. ¿Qué tipo de pulsador es? 1 y 2. Irán viendo. Uno y 2. Pulsador cerrado, muchachos, ¿ven? Irán viendo, ustedes, miren, solo fíjense ustedes aquí van a encontrar así, ¿ven? Con eso se den cuenta ya qué pulsador es o qué tipo de contactores, todo eso. ¿Ya? ¿Se dan cuenta? 3 y 4. Aquí tenemos 3 y 4. Van viendo de aquí. Cierto. Eso. Irán, ahí se van dando cuenta, muchachos. Con la letra K, ¿qué significa K? Le pregunté ¿te acuerdas que Sara te pregunté arriba? Cuando recién iniciamos. La letra K. ¿Qué tipo de elementos estamos refiriéndonos? ¿Contactores? Eso. Les. Eso, contactores. En la tableta está, muchachos. Es un contactor Quesada, ¿ya? K. M, ¿qué significaba? M Principal. motores. Principal. ¿Sí ven? Y la letra 2 es el segundo contactor. ¿Si ven? Y así mismo, así van haciendo, mira. El esquema. Aquí hay otro contactor KM1, ¿sí ven? Así van a encontrar, muchachos, en un plano eléctrico van a encontrar eso. Lo mismo. No, así van a hacer eso, ¿ya? Miren, aquí KM1, una bobina A1, ¿sí ven? Otra bobina combinada con contactores. Hay 1, 2, aquí la bobina. Hay 1, 2, 3, 4 bobinas también del KM1, que es el de carrera del contactor 1, de ese contactor. No, de todos los contactores aquí ya hay. ¿Ya? Es un esquema de mando. Simplemente aquí le ponen referencias cruzadas. Pero aquí les tengo un video para que tenga más claro esto, ¿ya? A ver. Sí está viendo ahí, ¿verdad? Hola, soy Valentín Rollo. En la sesión de hoy vamos a ver algunos detalles sobre los esquemas en automatismos eléctricos. Vamos a ver los símbolos que componen el esquema, aprender a numerar y designar los distintos elementos y vamos a entender cómo se relacionan los elementos entre los distintos planos mediante las referencias cruzadas. Los esquemas en automatismos eléctricos se dividen en dos partes. Un esquema que se suele llamar circuito de potencia
y otro esquema que se suele llamar circuito de mando. En estos dos tipos de esquemas, por una parte, en la parte de arriba tenemos la parte de alimentación con las líneas y en la parte de abajo se suele tener el neutro. Fijaos el tipo de identificación que se utiliza en este tipo de esquemas. Se suele utilizar una designación por medio de 3 letras y a su vez pues la identificación de los conectores. Fijaos también que para los elementos de protección la primera letra es una F, como podéis ver aquí, para el caso de los fusibles o el caso del relé térmico, y a continuación se enumeran de forma correlativa y se añade una tercera letra para designar el uso concreto que se va a utilizar ese elemento. En el caso de los contactores, pues la primera letra es una K, y en el caso, por ejemplo, en este caso de los motores, pues la primera letra es una E. Esta identificación debe ser única. Y en el caso de los pulsadores, pues la primera letra es una S. En este caso tenemos el S0Q y el S1Q. A la hora de colocar la numeración de los terminales, cuando el contacto o el elemento se coloca en vertical, pues se tiene que colocar a la derecha, y cuando está en horizontal se colocan debajo. Lo que es la identificación, cuando el elemento está en vertical se colocará a la izquierda y cuando está en horizontal en la parte superior. Aquí tenemos algunos ejemplos de un contacto abierto, normalmente abierto, y un contacto normalmente cerrado. Fijaos en la segunda letra cuando son contactos normales, el segundo número, en el caso de un normalmente abierto, es un 3-4 y cuando es un normalmente cerrado es un 1-2. En caso de que sea algún elemento especial, pues se utilizan el 5-6 para los cerrados, como en el caso de los temporizadores, y el 7-8 en el caso del normalmente abierto. Otro detalle en el que os tenéis que fijar es cuando tenéis varios elementos que actúan conjuntamente o se refieren al mismo elemento, pues se unen entre ellos con una línea punteada. Si dentro de un mismo esquema tenéis la misma identificación, en este caso K1M como aquí K1M, pues se está refiriendo al mismo contacto. Aquí tenemos otro ejemplo de utilización de la línea punteada para designar que este contacto abierto S1B 1314 corresponde al mismo elemento que este otro 2122, y lo mismo con este y este otro en el caso del S2B. En el caso de que no queremos utilizar la línea punteada, pues se podría sustituir volviendo a poner la identificación, ¿no?, con las letras al lado de cada uno de los elementos. Aquí tenemos otro ejemplo en el que a veces podemos tener más de una tensión de alimentación en el mismo circuito. Tenemos el caso de que una parte del circuito está alimentada a 230 voltios y la parte de las lámparas, en este caso la señalización,
pues seguramente por motivos de seguridad está alimentado a 24 voltios. Otro de los detalles que lleva muchas dudas es la utilización de las referencias cruzadas. Son estos elementos que podemos ver debajo de las bobinas, en este caso K1B y K2B. Vamos a verlo con un ejemplo. En este caso es un circuito con su esquema de potencia y esquema de mando, y lo que os tenéis que fijar es en lo siguiente: cada una de estas columnas están numeradas desde el 1 hasta el 7, y estos números nos van a ayudar a localizar la posición de los diferentes elementos dentro del esquema. Cuando son esquemas muy grandes puede ser a veces cierta dificultad de encontrar todos los sitios donde se utiliza los contactos de un contactor en particular. Por ejemplo, en este caso, debajo de cada uno de los 3 contactores, en este caso K1M, tenemos todos los contactos que están utilizados y el sitio donde se encuentran. Por ejemplo, podemos ver que 1, 2, 3, 4 y 5, 6 del contactor K1M están en la columna 1, como señalan a su lado, y si vamos a la columna 1 del circuito de potencia, podemos ver que efectivamente aquí están los contactos 1, 2, 3, 4 y 5, 6 del K1M. Lo mismo, por ejemplo, la columna 7, si vamos a la columna 7 tenemos el 13, 14 de K1M. Digamos, esto nos ayuda, sobre todo en esquemas muy grandes, el de encontrar todos los sitios donde se emplean los contactos de un determinado contactor, o en este caso contactos de la bobina del temporizador, ¿no? Por ejemplo, en la columna 5 debemos encontrar el contacto 15-16 de este temporizador K4T, ¿no? Vamos a la columna 5 y efectivamente aquí está el contacto 15-16 del temporizador. Y esto es todo por hoy. Muchas gracias y espero vuestras dudas a través del campo. Bueno, jóvenes, igual también el día lunes también les voy a dedicar esto ya en la pizarra del esquema de mando y del esquema de control ya. Esto es un poquito de un preámbulo para que vayan viendo. Igual también pueden ir observando en YouTube que hay algunos otros autores que les habla también del esquema de mando y el esquema de potencia. Igual también, como les digo, yo el lunes ya les indico abajo en la pizarra. Seguimos. Todos los elementos deben estar identificados por la clase de aparato, número y función. El dibujo del esquema de mando se realiza sobre formato con A4. Bueno, eso ya para presentación en una hoja, digamos, en una industria les van a dar, digamos, todos los esquemas están referenciados con ese formato, ¿ya? Por favor, que me ayude a leer. Esto ya es César Aguilar, ¿ya? Esto, muchachos, es ya para presentación. O cómo están presentados los esquemas. Dice todo. ¿Me escuchan, licenciado ahí? Sí, estamos escuchando. Todos los elementos deben estar identificados por la clase de aparato, número y función. El dibujo del esquema de mando se realiza sobre un formato A4 con trazo más fino que el circuito de potencia. Según la norma, un 0,5 milímetros. En el circuito el silencio se puede dibujar en la misma hoja el esquema de potencia a la izquierda y el de mando a la derecha. Cuando esto sea posible, se dibuja primero el de la potencia y después el de mando. Se utiliza más hojas numerando el orden sobre el total, así 1/5, 2/5, 3/5. Nos indica que es el total de hojas, son 5, y la cifra primera el orden que ocupa.
Para la localización de elementos dentro del esquema, el método más utilizado es el de la cuadrícula, que consiste en numerar la parte superior de las hojas, eje horizontal, 1, 2 y 3, etc. En la parte izquierda el eje vertical con las letras A, B, C, etc. según sea necesario. El dibujo queda dividido en cuadrículas de manera que tendremos localizados los aparatos con las coordenadas que ocupan el dibujo. Las cuadrículas no tienen partes de ser iguales, ajustándose a las necesidades del esquema. Cuando la complejidad del esquema lo requiere, se utilizan anexos. En los circuitos de mando, lo más habitual es dibujar debajo de cada aparato sus contactos en un número que nos indica dónde están localizados en el esquema diferentes cruzadas. Otra manera de representar las diferencias es la forma de la tabla indicando el tipo de contacto abierto o cerrado y un número debajo que nos indica dónde se encuentra en el esquema. En el esquema de arriba, en KM1 tiene un contacto abierto A en la columna 1 del esquema y en el contacto cerrado C en la columna 2. El KM3 solo tiene un cerrado en la columna 1 del esquema. El KM2 solo tiene un abierto en la columna 2. El KA1 contacto auxiliar tiene un abierto en la columna 3 y uno cerrado en la columna 1. Muchas gracias, César. Entonces, ¿qué dice? En el esquema de arriba, en ese esquema, tenemos el KM1, ¿sí ven? Aquí. En la columna 1, ¿sí ven? En esa columna. Miren, aquí tenemos columna 1, 2, 3 y 4. En la columna 1 nos dice que tiene el KM1. ¿Sí ven? Así que se va. Ya. Y un contacto cerrado, bueno, casi todo, en ese están casi todos los elementos en la columna 1. En la columna 2, a ver, contacto cerrado en la columna 2, un contacto cerrado en la columna 2, digamos. A ver, un contacto cerrado en la columna 2. ¿No vamos a la columna 2? La columna 2 que viene a ser esto, esta parte de acá. ¿Sí ven? Un contacto cerrado 1 y 2. Columna 3 que tiene. Vamos a ver si la van cogiendo. Columna 3, ¿qué es? ¿Qué tiene? ¿Se dan cuenta? Es una, dos, tres y cuatro columnas. Una columna está esto, otra columna esto. En la columna 3, ¿qué tiene nomás? ¿Qué tiene aquí? Vean. ¿Qué es? Que las letras contactor auxiliar 1. Eso es. Bien, bien que está. Principal 2. Miren, muchachos, la línea cuadricular, lo que dicen así, miren. Lo de acá es 1, todo es 1. Este de acá es 2. Este de acá, disculpa, 3. Y lo de acá, 4. ¿Sí ven? Es lo que dice ahí. Y así van a encontrar mismo. Lo que te decía. En forma vertical, las columnas, y en forma de letras, en cuadritos, para presentar A, B, C, los elementos. No es difícil eso. Yo, si es que no le cogen igual el golpe ahorita, yo el día lunes yo les explico. Ya llevo uno sencillo y un intermedio para indicarles. Eso no,
no se preocuparán mucho de eso tampoco, porque ya para que aprendan a leer, muchachos, eso ya. Armar esquemas, todo eso. Igual, ya donde ya aprendan a hacer esquemas, pues, la conexión es lo de menos, ya más fácil ya. César Zaranco. ¿Está César Zaranco? Sí, ingeniero, ya le leo. Ya. Esquema de potencia o de fuerza. Es una representación del circuito de alimentación de los accionadores, motores, líneas, etc. En este esquema figuran los contactos principales de los siguientes elementos: dispositivos de protección, disyuntores, fusibles, relés, etc. Dispositivos de conexión, desconexión, contactores, interruptores, etc. Actuadores, motores, instalaciones, etc. Todos los elementos estarán identificados con la letra de clase de aparato, número y función. El dibujo del esquema de potencia se realiza sobre formato A4, con trazos más gruesos que el circuito de mando, según norma UNE 0,7 milímetros para el circuito de potencia, 0,5 milímetros para el circuito de mando. El circuito de potencia se coloca a la izquierda del circuito de mando correspondiente en automatismos sencillos. En caso de automatismos más complejos, se hace primero el esquema de potencia y después el esquema de mando. Se utilizan las hojas necesarias, no el orden sobre el total. Así, 1/10, 2/10, 3/10, etc. Nos indica que el total de hojas es 10 y la primera cifra la numeración dentro del total. Estos son los dos tipos de esquemas obligatorios que tendremos que dibujar para representar un automatismo eléctrico. La forma de representar cada uno puede variar. Entonces, muchachos, así van a encontrar ustedes lo que son los planos, ¿ya? Con esas características. Si se descargan en Google, van a encontrar así mismo con esas representaciones, con todo lo que dice aquí. Con una línea más fina de 0,5 milímetros, ¿a qué nos referimos? ¿Al esquema de potencia o esquema de mando? La línea más fina. De mando. Eso. Y con 0,7 el esquema de fuerza o de potencia. Ya la línea más gruesita. Tendrán en cuenta eso y entonces desde ahí parten ya, porque hay autores que no ponen, si pueden buscar en Google e investigar, hay autores que no le ponen ni esquema, no se sabe qué esquema es, ya porque ellos ellos digamos, piensan que la persona que está leyendo o que lo está observando, digamos, el plano ya sabe, ¿verdad? Sabe diferenciar cuál es el de potencia y cuál es el de mando. Entonces, como nosotros somos principiantes, entonces van a ver por el grosor de la línea. Ya eso tienen en cuenta. Cuando hablamos de potencia y de fuerza, va a ser más gruesito que el de mando. Ya que el eléctrico, podemos decir, en pocas palabras. Sigamos, estimado César. Número de elementos que se representan con un mismo símbolo pueden ser esquemas unifilares, cuando se representan con un mismo trazo varios conductores o elementos que se repiten. Se utiliza para los circuitos de potencia de sistemas polifásicos en los que se dibuja una fase y se indica sobre el conductor a cuántas fases se extiende según sea bifásico, trifásico, etc. Esquemas multifilares, cuando se representan todos los conductores y elementos, cada uno con su símbolo. Se utilizan en la representación de los circuitos de mando, donde cada elemento realiza funciones diferentes y para representar circuitos de potencia de automatismos. Muy bien, gracias, estimado César. Bueno, aquí tenemos un esquema unifilar trifásico y multifilar trifásico. ¿Por qué es uni y por qué es multi, muchachos? Con lo que acabo de leer, con lo que dice aquí. Vuelvo a leer, muchachos, yo.
Esquemas unifilares, cuando se representa con un mismo trazo varios conductores o elementos que se repiten. Se utiliza para los circuitos de potencia de sistemas polifásicos en los que se dibuja una fase y se indica sobre el conductor a cuántas fases se extiende según sea bifásico, trifásico, polifásico o monofásico, ¿ya? Etcétera. Y esquemas multifilares, cuando se representa a todos los conductores y elementos, cada uno con su símbolo. Se utilizan en la representación de los circuitos de mando, donde cada elemento realiza funciones diferentes, y para representar circuitos de potencia de automatismo. Ya entonces, muchachos, ¿sí ven? Con eso, a ver, ¿qué quiere decir, muchachos? Esquema unifilar trifásico y esquema multifilar trifásico. ¿Se dan cuenta? Tenemos un mismo contactor, tenemos los mismos fusibles y tenemos la conexión hacia el motor, W. Díganme la diferencia. Tenemos las mismas líneas. Las mismas líneas. Bueno, muchachos, si le va cogiendo el golpe de una, a veces después se le hace facilito. Tenemos el mismo contactor. El mismo contactor, ¿sí ven? La fusiblera. Y aquí es WW. Dígame. ¿Por qué es unifilar y el otro es multifilar? Con lo que leímos. Unifilar utiliza una sola línea y la multifilar las tres. Bueno, ¿alguien más que pueda agregar a eso? Hay otra cosita así mismo. ¿Qué más le El puedo? unifilar solo se representa un gráfico, pero en la parte en un solo gráfico, pero con los tres componentes, o sea, el 2, 4 y 6, en el unifilar, en un solo gráfico, y en el multifilar representa cada símbolo, cada gráfico con su identificación. ¿Pero por qué? Ingeniero, hoy el esquema unifilar en la línea 2 tiene 3 rayas en la parte de la línea. Sí, es lo que significa que está conectados, digamos, es unifilar. Están conectados. Muchachos, ¿por qué? En la teoría lo dice, para que les quede claro, ¿ya? Muchachos, en el unifilar es cuando se trata, digamos, que en una sola línea, en esas líneas, en las tres mismas líneas, todos los elementos están conectados para un mismo trabajo, ¿ya? Para un mismo trabajo. En cambio, aquí están conectados, muchachos, para hacer, digamos, cada quien realiza su trabajo individual, ¿ya? O qué sé yo, su conexión de marcha, de tierra, miren. Un fusible para esta. Aquí es una tensión diferente. Otra tensión y otra tensión. Aquí le podemos, de aquí le podemos poner, mira, botoneras o contactores, temporizador, a partir de esto. ¿Ya? De cada línea, muchachos. Con que le cojamos, digamos, una tensión de una línea, ya energizamos, ya cortamos, muchachos, lo que es la electricidad. En cambio, aquí no. Aquí todos trabajan, ¿sí ven? Todo trabaja, miren. Cada elemento está conectado, cada elemento depende del otro, ¿ya? Supongamos que de aquí va, ¿no es cierto? El de aquí, esto de aquí va a depender de acá arriba. En cambio, aquí va a depender de cada línea. No sé si me voy a entender ahí. No sé si me doy a entender ahí. Vuelvo y repito, leamos lo que dice teoría. Dice, cuando se presentan esquemas unifilares, cuando se presentan con un mismo trazo, varios conductores, cuando se presentan con un mismo, miren, si ven, varios conductores llevan energías, varios conductores o elementos que se repiten. Se utilizan para los circuitos de potencia de sistemas monofásicos en los que se dibuja una fase y se indica sobre el conductor a cuántas fases se extiende según sea bifásico o trifásico. ¿Sí ven? ¿A cuántos? Ese de aquí se distribuye, ¿ya? Pero digamos con una sola línea monofásica, muchachos. ¿Sí ven? Si bien sea L1, L2 y L3. Para la conexión de los elementos.
¿Me hago entender? Y aquí, en cambio, independientemente, le bajan a línea 1, línea 2 y línea 3 al contactor. Miren, miren nomás en el contactor, en la entrada del contactor, muchachos. Veamos un poquito más claro. Jorge, por favor, ayúdame. A ver, por el lugar en que están equipados los dispositivos de un mismo automatismo, dentro del esquema existen los siguientes tipos de representación. A. Representación conjunta. Todos los símbolos de dispositivos de un mismo aparato están representados próximos entre sí y se aprecia la función de cada uno de ellos en un subconjunto. Esta representación está en desuso por la complejidad a que se llega en circuitos de grandes dimensiones. B. Representación desarrollada. Los símbolos de dispositivos de un mismo aparato están separados, aunque situados de manera que las uniones mecánicas se definen con claridad. C. Representación desarrollada. Los símbolos de dispositivos de un mismo aparato están separados y las uniones mecánicas entre ellos no se dibujan. En este tipo de representación deben estar identificados todos los dispositivos y aparatos para que quede clara la actuación y la secuencia de cada uno de ellos. Esta es la forma más utilizada por los técnicos. Muchas gracias, Jorge. Entonces, aquí hay diferentes formas de presentar los esquemas de mecanismos, ¿ya? Te voy a agrandar un poquito. Miren, representación conjunta. Aquí tenemos 3 líneas, un contactor, las bobinas A1, A2, hay contactores que vienen también otro A2 en la parte superior, en esta parte, ¿ya? En la parte superior A2 también viene. ¿Ya? Aquí están las salidas para, aquí tenemos lo que es un contacto normalmente cerrado, como lo decía en el video 5.6, puede ser temporizador o otro elemento auxiliar, ¿ya? 7.8, ¿a qué se refería 7.8 en el video? ¿Sí entendieron? 7.8, ¿se acuerdan? ¿A qué elemento? Bueno, puede ser también a otro auxiliar, ¿ya? Que va conectado, miren, muchachos, desde aquí, desde el contactor, distribuye, muchachos, a los diferentes, bien sean botoneras o sistemas de mando, ¿ya? Luego tenemos lo que son los fusibles. Aquí no le han puesto fusibles. ¿Ya? Y va el motor. Y va hacia el motor. ¿Sí ven? Motor es un motor trifásico. Aquí tenemos representación desarrollada. ¿Qué tenemos nomás aquí? En ese sistema, muchachos, si es que pueden ver. ¿Se dan cuenta? Más o menos, ¿ese sistema qué es? Este es esquema. ¿De mando o de control? Multipilar. Sí, ya, eso, bien, multipilar, sí. Pero ¿es de mando o de control? ¿De control? ¿Seguro? Mando. 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 De mando. Eso. Aquí tenemos... Ah, no, hice mala pregunta. ¿Es de fuerza o de mando? En el 1. 1 y 2. En este, ¿es de fuerza, potencia o de control? Fuerza. Eso. Eso voy a declarar, muchachos, fuerza. Todos, por favor, ¿ya? Porque aquí no tenemos, ¿con qué lo accionamos al contactor? ¿Con qué lo accionamos a las... Aquí tenemos protectores o al motor, ¿con qué lo accionamos? Comandado, ¿no es cierto? Con esto. Con pulsadores. Con esto, pulsadores. Tenemos un pulsador. Un pulsador 1, un pulsador 2. Tenemos. Ya podemos agregarle relays, temporizadores. Por aquí, qué sé yo, podemos sacarle por aquí un temporizador. O de aquí mismo. Puede ser un temporizador ahí. ¿Ya? Puede ser un 6, un 5-6.
Eso tiene que quedar claro, muchachos. Esos son los esquemitas que tenemos. Este de aquí. Esto van a encontrar en un plano. Igual también, como les digo, el día lunes, es que nadie está claro, lo hacemos en la pizarra y le voy indicando esto. Representación semi-desarrollada. ¿Por qué eran las líneas intercortadas, muchachos? ¿Se acuerdan que también habló en el video? Las líneas intercortadas. Acá hacía referencia. Estamos 15 estudiantes, por favor. Participen todos. Y aquí mismo están, muchachos. Miren. En los esquemas de automatismo, siempre que aparece representadas una línea a trazos, indica que dos elementos de un mismo esquema están unidos mecánicamente. ¿Ya? Y eso lo decía en el video, que es la unión. Esto es lo mismo que aquí, es la unión. Ya, de aquí, de 3 y de 4, conectan con ese 1, ¿qué es? Ese 1. Pulsador. Vamos a trabajar mucho con pulsador, contactor, relay. Y temporizador, que es la letra T. ¿Ya? ¿Cómo se trabaja más? Y aquí tenemos la bobina del contactor. A1 y A2, la bobina de este. ¿Estamos? Estos son los fusibles. Mira, es fusible. Espero que esté claro, sin igual también ya les indico eso. Sigamos, Jorge. Ya. Identificación de los conductores del automatismo. Es recomendable identificar todos los conductores mediante marcas identificadoras, especialmente solo en los circuitos que por su complejidad se hace obligatoria para facilitar la comprensión y el mantenimiento. Dichas marcas deberán identificar todos los conductores en el esquema, con las mismas marcas que llevarán visibles físicamente los conductores en los montajes eléctricos. Cada conductor o grupo de conductores conectados equipotencialmente deberán llevar un número único igual en todo su recorrido y distinto de otras conexiones equipotenciales. Físicamente, dicha marca se pondrá en lugar visible fijada al conductor y cerca de todos y cada uno de los terminales o conexiones. Las marcas inscritas en el esquema deben poderse leer en dos orientaciones, separadas con un ángulo de 90 grados, desde los bordes inferior y derecho del documento. Se deben situar orientadas en el mismo sentido que el trazo del conductor. Para trazos verticales de conductor, las marcas se escribirán de abajo a arriba en el sentido del trazo, para poder leer desde el borde derecho del documento. Sí, verán, muchachos, en cada elemento, como bien dijo en el video, bien en la parte izquierda, paralelo de leerlo de izquierda a derecha, ¿ya? Lo quiere decir aquí. O en la parte también superior de arriba, cuando están los elementos dibujados en forma horizontal, ¿ya? Eso, muchachos, está establecido por las normas, es normalizado eso. Aquí tenemos, muchachos, lo que es también en conexiones van a encontrar, digamos, lo que son en un esquema eléctrico, en un sistema eléctrico, los cables, ¿ya? Entonces ustedes van a encontrar, digamos, miren, con estos tipos de accesorios, los cables que son, digamos, estos de aquí, bueno, estos de aquí son de tipo metal, cobre, que es, digamos, donde se conecta, ¿ya? Tipo puntera la llama. Los de aquí son anillitos que están ahí, y aquí están los indicadores. ¿Ya? Los indicadores, saben que
si son cables de tierra, cables de línea o cables, digamos, que están conectados a tal contactor o a cualquier elemento de control, ¿ya? Es lo que quiere decir eso. Miren, por ejemplo, aquí está, si ven, miren, en este. Aquí van a encontrar así, miren. Claro que en nuestro medio pues no hay alguna fábrica, si ven. Y aquí están los cables. Verde, amarillo, negro. Miren. ¿Sí ven? El cable verde, amarillo aquí. Rojos, negros. Entonces, ¿por qué está el negro así? Entonces, por la numeración que está en el filo, en la punta, digamos que vienen aquí, en eso de aquí, se van a dar cuenta, digamos, y mirando el plano, van a ver lo que significa, digamos, cada cosa de eso. Y entonces, pues van al plano, miren, ¿sí ven? L1, L1, aquí están los números, si ven los números en la parte izquierda, van a encontrarse así, las numeraciones. Vean, por favor, un video de eso mismo, ¿ya? De esos temas, para que vayan familiarizándose. Esquema de mando y de fuerza. ¿Qué es el esquema de mando y de fuerza? Es un diagrama que nos brinda información de cómo es que está conectado un PLC, qué elementos están conectados y también nos brinda información de las direcciones en las que está conectado. Aquí vemos un diagrama de mando de un PLC donde tenemos nuestros elementos de entrada y nuestros elementos de salida. Elementos a utilizar. Para esta práctica de laboratorio vamos a utilizar elementos como pulsadores, sensores, solenoides, relés, una fuente adicional, un PLC propiamente. En este caso tenemos los pulsadores. Físicamente se aprecian de esta forma, simbológicamente sería como la imagen. Como vemos, un pulsador tiene contactos abiertos y contactos cerrados. Como se ve aquí, el pulsador cuenta con contactos abiertos y contactos cerrados. Los sensores. Los sensores que vamos a utilizar para este caso van a ser sensores inductivos de construcción PNP, pero también existen sensores de construcción NPN, como sería el caso de este bloque. Los sensores de laboratorio que vamos a utilizar tiene tres cables. El primer cable que sería marrón, que vendría a ser la parte positiva. El siguiente cable sería negro, que vendría a ser nuestra respuesta positiva. Y por último, un cable azul, que vendría a ser la conexión negativa del sensor. Los relés. Los relés son dispositivos eléctricos que nos ayudan a manejar cargas relativamente elevadas. Cuentan con una bobina y con contactos auxiliares. Como vemos aquí, físicamente se ve así: el conector de la bobina y los contactos. Solenoides. Los solenoides son otros dispositivos eléctricos que nos permiten realizar cambios de posición en una electroválvula. Como se aprecia en la imagen, tenemos una electroválvula y físicamente un solenoide vendría a ser esta parte. Cuenta con un conector para realizar el mando de ese solenoide. Simbológicamente en el electroválvulo lo podemos ubicar de este modo, un rectangulito con una diagonal.
Y simbológicamente, para hacer el diagrama de fuerza, vamos a utilizar ese símbolo. La fuente de potencia. La fuente de potencia es una fuente externa que nos permite alimentar los solenoides o la etapa de potencia que estamos utilizando. El PLC. El PLC se encarga de cargar el programa, cuenta con una fuente de poder que se encarga de alimentar el PLC y las entradas. Como vemos, el PLC cuenta con una fuente de alimentación interna que nos permite alimentar nuestros componentes de entrada y alimentar nuestros componentes de salida. En este caso, este PLC tiene 8 entradas, 8 salidas en una dirección y en otra dirección. Diagrama de mando. Para nuestro ejercicio vamos a utilizar 2 pulsadores, 5 sensores y 4 solenoides. Los sensores están aislados por medio de relés, lo que significa que se ubicaron en la parte de potencia. Y para la parte de mando solamente estamos utilizando los contactos abiertos de esos relés. Como vemos, nuestro PLC tiene su fuente de alimentación de 24 voltios, como ya lo había mencionado, y estos 24 voltios se encargan de energizar los 2 pulsadores de inicio de paro y los contactos abiertos de los relés. Son 5 sensores, entonces vamos a tener que usar 5 relés. Para la parte de respuesta también estamos utilizando relés y empezarían desde el K11 hacia adelante, hasta el K14. Y la salida Q1, Q2, Q3, Q4, como se ve en Lima. Este sería nuestro diagrama de potencia o de fuerza. Como había mencionado, los sensores están aislados por medio de relés, por lo que los sensores se energizan con la fuente externa. Energizamos el sensor, detecta la presencia de metal ferromagnético, manda la señal positiva y activa un relé. Ese relé más adelante acciona un contacto que mandaría el pulso positivo a nuestra entrada del PLC. En el caso de las salidas, vimos que el PLC acciona la bobina de un relé. Ese relé tiene contactos abiertos. Al accionarse la bobina del relé, cierran los contactos y energizaría el solenoide para hacer el cambio de posición del electroválvulo. Bueno, eso sería la parte de diagrama, de mando y de fuerza del proyecto que estamos realizando. Aquí tengo, muchachos, otro también, para que vean eso de esquemas de fuerza y de mando, ya dibujado, ya que también yo cuando era estudiante también lo observé y sí me sirvió para aclarar un poco lo que es Nuestras las cargas y líneas. aquí en el mando cómo se realiza un circuito de potencia y mando. Primeramente pues tenemos nuestro circuito eléctrico que se divide pues en estas dos partes, que es potencia y mando. Aquí en la potencia, donde vamos a tener voltajes altos que van a alimentar nuestras cargas, y aquí en el mando vamos a tener voltajes bajos para el control por pulsadores y otros elementos de accionamiento. Vamos a empezar por el sistema o el circuito de potencia, donde vamos a tener nuestro motor trifásico en este caso, y vamos a tener pues acá en este lado vamos a tener nuestro contactor, que el que vamos a accionar con el circuito de control y mando ya respectivamente, para que este circuito me funcione. Acá este iría enclavado, este sería K1, y en este lado tenemos pues ya por la parte de potencia también tenemos nuestros fusibles, que es para la protección de nuestro circuito en caso de un corto. Y en la parte de encima ya vamos a tener las líneas de alimentación, donde estas van a ser 220, 440
u otro voltaje que necesitamos para alimentar nuestro motor. Aquí pues tenemos pegadas nuestras líneas ya respectivamente. Miren muchachos, este es un básico, ¿sí ven? Un esquema básico. Sería Un esquema básico de potencia para energizar un motor. ¿Es unifilar o multifilar? Ese esquema. Les escucho. ¿Unifilar o multifilar? Sería multifilar. Claro, porque están conectadas, digamos, con cada una para cada línea del motor. Sigamos. Sería como la protección, o sería de nuestro circuito, serían los fusibles. Acá tenemos el circuito de potencia. Ahora vamos a ver el de mando, donde vamos a tener en este lado acá el circuito de mando. Vamos a utilizar para el control 110 voltios, 220 voltios, 440 voltios, pero este 440 voltios ya sería un voltaje muy elevado para utilizarlo en un circuito de control. Lo más recomendable sería 220 o 110 voltios, que sería en corriente alterna. Pues también tenemos voltajes de 24, 48 voltios, que esto sería en voltajes de corriente continua también, porque podemos utilizar la corriente continua. Ya necesitamos un rectificador y posteriormente un transformador para bajar el voltaje a este. Ya acá normalmente nosotros cogemos para el control de la misma potencia, pero si no tenemos para eso los elementos, simplemente pues vamos a utilizar un transformador para tener el voltaje deseado para alimentar nuestros elementos eléctricos. Ahora vamos a armar nuestro circuito de control, donde tenemos aquí nuestra protección térmica, que sería 95, 96. En este lado de acá vamos a tener nuestro parada de emergencia, que este viene marcado con 1 y 2. Este sería como la parada de emergencia. Acá vamos a tener nuestro pulsador de arranque, que este viene marcado por 1 y 2. Sería como el otro pulsador en el circuito. Acá tenemos nuestro contactor o nuestra bobina, que sería con A1 y A2 ya respectivamente, y este sería K1, que a la hora de yo accionar ese se me va a conmutar y me deja pasar la corriente a nuestro motor trifásico. Acá tenemos en nuestro circuito que si nosotros pulsamos pues como no tiene enclavamiento, lo pulsamos y la corriente pasa, pero si soltamos se me abre el circuito y ya no me energiza. Ahora, para hacer la autorretención, simplemente vamos a coger por ese lado, hacemos nuestra autorretención, donde utilizamos un contacto abierto, que sería 1314 de K1, o sea, de este mismo contactor, para que me pueda hacer la autorretención. Ahí tenemos pues el circuito de control para nuestro motor. Pues acá tenemos los elementos, controla nomenclaturas para nosotros ir a marcar. Ahora aquí pues ya tenemos, como les había dicho, la parte de alimentación, puede ser de 110, 220 y 40 voltios. Acá pues vamos a hacer un control de 220, entonces marcamos con L1 y L2. Si fuera de 110 sería línea y neutro, ya respectivamente. Este sería como la parte de potencia y de comando de un circuito eléctrico, pues en este caso para el control de motores. Es muy importante siempre de tener las marcas de nuestros circuitos, las convenciones, para no ir a conectar lo que nosotros no necesitemos y pues que no me vaya a funcionar nuestro circuito. Ya es, como les decía, yo pulso acá, la energía pasa por acá, se me conmuta este contacto y me autorretiene. Entonces, cuando se me cierra se me energiza la bobina, se me cierran estos contactos y me deja pasar la energía. Y para nosotros terminar el circuito, pulsamos acá y me interrumpe el paso y ya no se me energiza la bobina. Este contacto pues sería de las
de nuestra protección térmica, lo podemos enclavar a un piloto para que éste me señalice de que está en falla nuestro piloto. Esta sería como la explicación de cómo vamos a crear un circuito eléctrico tanto en potencia y mando. Les voy a enseñar. Jóvenes, si irán viendo, igual les voy a dejar las diapositivas para que vean estos videos ya sobre lo que hemos visto hoy. Y yo creo que analicen ese video bonito y les va a quedar un poco claro. Y si no, pues el día lunes les voy a explicar abajo en la pizarra también eso ya. Esquema de fuerzas y demás. Se viene el deber, muchachos. La consulta ya. ¿Cuáles son las fases para la realización de un automatismo? ¿Cuáles son las fases para la realización de un automatismo? ¿Ya? La segunda pregunta, automatismos básicos. Consultar los automatismos básicos, los sistemas, todo eso, ¿ya? Tercera, dibujar el marcado de 8 elementos en los automatismos eléctricos. Por ejemplo, tenemos aquí un contactor, miren, cómo está marcado, ¿ya? Viene con 2 bornes, A1 y A2, con la nomenclatura. Lo que se refiere ahí. Aquí pueden poner también un contactor, como con los contactores que hemos visto, como por ejemplo los de aquí, miren. ¿Sí? Son elementos. Van a poner 8 nomás. 8. Y vamos a dibujar el esquema de arranque de un motor trifásico de 7 HPs. Vamos a dibujar un esquema ya de fuerza y de mando, muchachos, para un motor de 7 HPs. ¿Alguna pregunta hasta ahí, jóvenes? Dos preguntitas nomás para ingeniero. Claro, está bien. José Luis, dime. No, bien, todo bien, ingeniero. Ah, ya. Entonces, muchachos, estamos hasta ahí, ¿ya? Vamos a quedar hasta ahí el día de hoy de lo que corresponde a la materia de control. Y si es que alguien no entiende todavía, por favor revisen las diapositivas que voy a subirles, los videos también. Y si no, pues ya igual les voy a indicar el día lunes cómo son los esquemas de fuerza y de mando, ¿ya? Eso no hay problema. Yo les indico abajo en la pizarra que también estoy para ayudarlos, ¿ya? Entonces, si no hay más preguntas, jóvenes, que tengan un buen fin de semana, ¿ya? Y si Dios nos presta vida, mañana nos vamos a engancharlo al compañero Giovanni, a puro gancho, dice. ¿A qué hora y dónde? Ya Giovanni nos tiene que indicar la hora nomás. 2 de la tarde, 2 de la tarde. ¿En dónde? En en la casa. Nos vemos, jóvenes. No, compañero.